comenzar a salir adelante a pesar de un dolor muy fuerte, que ya ella nos va a contar de qué se trata. Así que bueno, sin más preámbulos, antes me presento. Mi nombre es Alejandra Juárez y sin más preámbulos la presento acá a Helen Gordillo. ¿Cómo estás, Helen? Tal? Bien, muy bien, Ale, y muy movilizada porque, bueno, uno piensa, a ver, ¿qué puedo transmitirles? ¿Cómo puedo empezar a contar todo esto? Pero bueno, siempre hay una manera de poder expresarles cómo ha sido mi vida. Y como hablábamos recién con Ale... Ya veníamos haciendo una entrevista previa, ¿no? Ya veníamos, sí. Salieron muchas cosas muy importantes, muy lindas, que espero que a ustedes, que son acá los protagonistas, les llegue. Y, a ver, esto se trata de no quedarnos en esa herida que provocan los dolores como el que yo tuve, sino en cómo salimos adelante, lo que decía Ale, ¿no? La resiliencia, la actitud de todos los días. Helen, estamos con muchos preámbulos y la gente también me preguntaba de qué se trata la historia de Helen. Entonces yo decía, wow, ¿cómo nombrar, no? Hay frases innombrables. Yo creo que hay cosas que no tienen nombre, ¿no? O sea, y en este caso la muerte de un hijo. Así es. ¿Cómo nombrás el que se muere un hijo? ¿Cómo le decís, digamos? Porque se muere un marido, una mujer, le decís viuda, se muere padres, huérfanos, pero un hijo, entonces si te tocó vivir eso, te tocó estar cara a cara con la muerte. Y yo creo que, así como lo dijiste, no tiene nombre. No tiene nombre y te deja sin palabras. No se le puede poner nombre. Sí tiene, esa muerte tiene mucha vida, porque recién decíamos con Ale que la muerte es parte de la vida, pero que la vida no es muerte, es vida, ¿no? Eso. Ay, bueno. Pero parecen palabras como que estamos jugando con palabras así, haciendo dicotomías, pero realmente tienen mucho, pero mucho sentido, porque desde niños no nos enseñan que la muerte va a estar presente. ¿Qué es lo más seguro que tenemos en nuestra vida? Lo más seguro, y que la todos muerte. vamos a llegar ahí. Y que todos vamos por ese camino. Todos vamos a ir a ese camino final, unos antes, otros después. Bueno, lo que a mí me tocó, y quiero ir al punto sin dar tantas vueltas, que lo más difícil es la muerte de 2 hijas, mis 2 únicas hijas mujeres. Tengo además 3 varones a quienes amo profundamente y son el motivo quizás que me ayudó a seguir adelante también, siempre con una decisión de por medio mía, porque ahí está la actitud de todos los días. Pero 2 hijas mujeres, una murió Rosarito María, que fue mi segunda hija, nació un 7 de mayo y murió a los 3 días, un 10 de mayo. La tuve muy poquito tiempo conmigo, fue una experiencia durísima. Yo no tenía previsto eso, había nacido bien, todo estaba bien y de pronto pasó. ¿Fue como eso, la muerte súbita que se le dice? No, o sea, como que termina. No, tuvo un problema que no fue detectado, un problema intestinal al segundo día y tuvo una obstrucción intestinal. Bien. Y eso la llevó a un quirófano y estuvo ahí un día, la operaron, pero bueno, hizo una septicemia y murió el 10, a los 3 días. 3 días. Fue muy choqueante, obviamente, para toda la familia, porque yo pienso que cuando nos pasan estas cosas que son muy duras, que te atraviesan realmente, a veces la palabra atravesar
es dura para decir, la situación te atraviesa. Bueno, la muerte sí te atraviesa. Sí, la muerte, y creo que no habría otra palabra para definirla. Y que además uno no sabe cómo afrontarla porque no estamos preparados. No estamos preparados para afrontar determinados tipos de muerte. Nunca, ninguna muerte en realidad. Tal cual. Y bueno, sí, yo pienso que también depende de cada persona, que cada persona es un mundo, que cada persona viene con un bagaje cultural, emocional. Y yo crecí en un colegio católico, en el colegio salesiano, en el María Auxiliadora, que fue parte de mi vida y me dio mucha espiritualidad. Yo era una persona que tenía mucha fe, era muy creyente en Dios especialmente, y yo hasta el último momento sentí que todo iba a estar bien, siempre con mucha fe. ¿Sentías como que era algo que ya tenía que pasar? Viste que a veces cuando hablamos de destino, de las cosas que están marcadas, nos da miedo porque es mejor pensar que tenemos el control, ¿no? Sí. ¿Y sentiste que estas muertes tenían que suceder así para que llegaras a otro punto? Porque no fue la única la muerte de Yo Mili. no creo que nada sea casual. Sí. Yo creo que todo es causal, que hay predestinaciones, que hay hechos que suceden, que tienen que ver con cuestiones kármicas que vienen de otras vidas. Sí. Y de hecho, en el momento en que sucedió, yo tuve una aceptación tremenda que al día de hoy me sorprendo. Porque como si tu alma supiera. Fue como con mucho dolor, pero yo intuía algo. Antes de que naciera se iba a llamar Valentina. Mira. Y esa mañana yo decidí, obviamente le consulté al papá de mi hija, Félix Mote, qué le parecía que se llamara Rosarito María. Y me dijo, sí, me parece muy bien. Y yo sentía algo ya, por eso le puse ese nombre, por eso hice un cambio. Yo sentía algo interiormente. De hecho, soy una persona muy intuitiva. Sí, yo creo que el alma siempre sabe. Creo que sí, y sobre todo de una madre. Creo que las madres tenemos como un sexto sentido que es esa conexión con nuestros hijos. Y a pesar de que ella nació bien, que pude amamantarla, tenerla conmigo, fue una historia muy linda que duró muy poquito, pero tuvimos una conexión tremenda. Me acuerdo que había una canción que yo le cantaba siempre con mi hijo Félix, que era el mayor y que ya estaba también. Cuando estaba en la panza le cantábamos una canción, a mi mono le gusta la lechuga. Y esa canción, cuando ella salió de la panza y estaba ahí llorando y le estaban cambiando los pañales, yo estaba con mi cesárea, un poco ahí dolorida, un poco inhabilitada. Me acuerdo que yo la escuchaba llorar y le empecé a cantar y ella hizo la cabecita así, me miró, y ese encuentro y decir, no, me reconoce, es tremendo. Sí. Bueno, y siempre apuesto a esto, no estoy romantizando una situación tremenda, simplemente estoy diciendo que siempre es como que intento, porque quiero realmente sobreponer el amor y todos los momentos que podamos tener, momentos fugaces, sean 10 años como fue la Mili o 3 días como fue Rosarito María, el amor, ¿no? Y esa conexión con el otro que hace la diferencia. Tal cual. Vos nombrás a Mili. Mili es mi última hija. Después de Rosarito María, que murió el 10 de mayo, o sea, los 3 días que nació, vino Tomás Augusto, que fue como mi alegría. Fue los bebés arcoíris que se le dicen, ¿viste? Que cual, nacen después de una muerte, y que bueno, que te generan. Sí,
El primer hijo es el primer hijo, tremendo el primer hijo, hermosa la llegada del primer hijo. Bueno, después vino Rosarito, después vino Tomás, y después de tanto dolor, volver a creer en la vida. Sí. Y la lucha día a día de ver ese bebé y saber que también se podía morir. Ujú. Porque cuando se te muere un hijo, vos sabés que la muerte anda por ahí rondando y puede tocarte. Y que le puede tocar a cualquiera. A mí y a Ujú. cualquiera. Sí. Cosa Sí, que sí, antes sí. yo no lo tenía. Como que quizás pensabas que la muerte llegaba con la vejez o con una enfermedad. Que es lo más Pero natural es lo que más, uno sí, piensa. Tal cual, tal cual. Y no tenía hechos cercanos que me hayan hecho vivenciar una muerte cercana, digamos, de este tipo, de niña o de adolescente, digamos, que yo pueda haber dicho, bueno, esto puede estar en el camino, o tomarlo Pues, como alguna opción que quizás con suceda. una opción, ¿no? Pero bueno, atravesé muchos miedos con ese tercer hijo, que tenía una sonrisa gigante, que era hiper kinético, hiperactivo. Es como que ahí volvimos Como que devolvió la alegría, digamos. a la alegría Sí. de todos los días. Y también algo importante, después de la muerte, el silencio creo que es más muerte. Eso de no poder hablarlo, de no poder ponerlos en palabras, fue muy duro. ¿Se convirtió en algo tabú la muerte en esos momentos? Sí, Sí. era como que no había que hablar del tema. Había que pasarlo Estaba mi rápido. hijo que hay tenía sí. 3 años y es como que entre el sentimiento que tenía de dolor y ese niño que estaba ahí, y bueno, con el papá de mis hijos, Félix, es como que tratábamos de no hablar del tema, es como que fue una cuestión que llevamos casi, diría, en silencio, hasta que de repente apareció alguien que luego fue una amiga en el camino de mi vida, Normita Funes, que fue quien me empezó a hacer preguntas, Claro. como muy atrevida ella. Claro. Me Lo empezó hablemos a del tema, preguntar lo pongamos en la el mesa. jardincito, y ella me empezó a preguntar y a decir cómo te sentís, cómo estás, qué pasó. Cosas que nadie me preguntaba, y ahí pude expresarme, pude hablar, Llorar, y pude quizás, llorar también. y pude ir transitándolo, pero acompañada. Sí. Acompañada. Bueno, después de Tomás nació Raúl Ricardo, que con mucho orgullo voy a decir, ahijado de Raúl Ricardo Alfonsín, con quien tuvimos una relación muy cercana, porque el papá de los chicos, bueno, hacía política en ese momento, era un líder político, Félix Mote, que hoy lo digo con orgullo y que mis hijos tienen mucho orgullo por su papá también. Y bueno, Raúl Ricardo, yo digo, hoy le va a dar vergüenza, hoy tiene Raúl Ricardo 26 años, nació en el 2000, y digo, era mi dulce de leche porque era como que era muy mimado, muy mimado. Y de pronto Raúl tenía 6 meses, irrumpió en nuestras vidas Milagros Elena, un personaje, una taurina tremenda, hermosa. Bueno, Mili tenía una personalidad divina, le encantaba cantar, bailar, muy parecida a su mamá. A vos, eso te iba a decir, muy parecida sí. a su mamá. Muy histriónica, muy Sí, expresiva. yo digo que fue un cloncito mío, pero muy mejorado, era hermosa. Y unos meses antes de cumplir 10 años, también taurina, del 5 de mayo, Rosarita había nacido un 7, Mirá. Mili un 5, porque el médico me dijo, es para el 7 de mayo, y le dije, no, el 7 no, el 10 tampoco, Claro. y nació el 5 de mayo. No sabía Y- esa diferencia de tiempo tan cortita. Sí. 2 días. Sí, 2 días de diferencia. Y bueno, Mili era la nena tan esperada después de la pérdida de Rosarito. Bueno, es como que llenó muchas expectativas. Con Raúl Ricardo fueron como mellizos porque estaban ahí, Claro, 6 meses, muy, decís, muy de- juntitos.
Con Tomás había unos añitos más de diferencia y para Félix era su hermanita más chica, era como, bueno, él era el mayor. Y Mili tuvo una meningoencefalitis, fue muy rápido todo, empezó con una fiebre un día lunes, que me acuerdo fue 2 días después de mi cumpleaños, todo así como muy relacionado, sincronizado, muy karmático diría yo. 2 días después de mi cumpleaños, yo cumplo el 28 de noviembre y ella un 30 de noviembre empezó con fiebre y fueron 2 días de fiebre y tenía roja la garganta, no se veía más nada y al tercer día, ahí vino el dolor de cabeza, vómito, ese mismo día se le interna. Y se descubre que era una meningoencefalitis y herpética, que era muy agresiva. Y bueno, quedó en coma al día siguiente, estuvo 10 días internada y murió un 14 de diciembre del 2010, un antes y un después en mi vida tremendo. Como esos zanjones que se arman en las montañas, así, como esas como cosas un que precipicio tremendo, así de caída. Pero bueno, la idea es como no quedarnos ahí en esa herida, ¿no? En ese suceso, pero ese suceso tan fuerte marcó un antes y un después. Sí. La muerte había estado en mi vida. Claro. ¿Y yo qué pensé? ¿Qué? No me va a volver a pasar, porque ya perdí una hija. Claro, ya esto ya en la lotería de la vida ya no Dios está. Dios no va digamos, a permitir que yo pierda otra. Claro. Y estuve con mucha fe todos esos días. Y hay algo muy importante que no puedo dejar de decirlo, porque es parte de mi vida, que también atravesó mi vida tremendamente, que es Falun Dafa. Sí. Que es una meditación china que yo practico ya hace casi 20 años, es de autocultivación y en ese momento yo la practicaba con mis hijos, es como que íbamos a la plaza a hacer los ejercicios, en la Plaza San Martín, en ese momento ahí lo hacíamos, y ellos eran parte de esa vida de Falun Dafa. Y en donde también, te voy a interrumpir un poquito acá, porque yo también hago Falun Dafa y que me parece que es algo tan fantástico, porque te va preparando para las cosas inesperadas. Creo que eso da el cimiento, a mí me ha dado el cimiento espiritual tan fuerte para afrontar justamente estos dolores. Lo que no quita que el dolor siga siendo fuerte, ¿no? Pero te da el cimiento como para entenderlo, quizás. Para entenderlo. Para entenderlo. Esa es la palabra. Sí, sí. Para comprenderlo, para entenderlo. A veces hay comprensión, pero no hay aceptación. Uh-huh. Y a veces uno se miente y pasan 10 años y pasan 15 años y decir, ¿realmente lo acepté? ¿Realmente lo trascendí? La aceptación es como que es muy sutil, es como un fantasmita que aparece por ahí y por ahí no nos percatamos que está, es algo como inconsciente, ¿no? Uh-huh. Y pasaron 10 años y decimos sí, porque yo lo acepté, porque yo hice el duelo, porque pasaron 10 años y te das cuenta que hay una negación interna, que no querés soltar, que no querés aceptar que eso pasó, que te seguís preguntando cosas, que te seguís cuestionando cosas. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué me digo a mí misma? ¿O qué me vengo diciendo a mí misma? Y también me ayudé mucho con terapia, me ayudé mucho con mi cultivación. Creo que si yo no hubiese estado en Dafa en ese momento, con los principios de Falun Dafa, que son verdad, compasión, autodominio, tolerancia, y con todo lo que encierra el libro de Falun Dafa, que es toda una filosofía de vida, que es una enseñanza y una ley cósmica milenaria, tiene casi 5.000 años, y está escrito en un libro, yo lo venía leyendo,
y tiene muchas verdades que mi padre me decía a mí. Mira. Estas que estoy leyendo son verdades irrefutables. Que él era un ingeniero, era muy creyente, pero era una persona con mucho bagaje intelectual, muy inteligente, culturalmente muy preparado. Y él leyó ese libro y me dijo, esto tiene verdades irrefutables. Tal cual. Sí. A mí me dio la certeza de muchas cosas muchas preguntas que yo tuve toda mi vida fueron respondidas por ese libro. Hoy tengo 1.000.000 de preguntas más. Por ejemplo, ¿qué preguntas te respondió Joan Farrell? ¿Y por qué no somos iguales? Ajá, sí. ¿Por qué somos todos diferentes? Y yo era una justiciera de la vida. Siempre quise ser abogada, siempre salí en defensa de las personas. Siempre me preocupaba mucho las necesidades y las carencias de las personas más humildes, más necesitadas. ¿Y por qué esta gente tiene que pasar por esto? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tantas diferencias en tantas cosas? Por suerte somos diferentes. Y eso lo aprendí con Dafa. Sí. Por suerte hay distintos tipos de pensamientos, de visiones, de situaciones, todo nos enseña. Y cada uno está en el lugar donde tiene que estar. Que tiene que estar. Tal cual. Y esa es una certeza. Y viviendo lo que tiene que vivir, porque cada uno tiene un camino de aprendizaje. Y tu camino se entrecruza con mi camino porque hay algo que las dos tenemos que aprender. Tal cual. Y mi vida seguramente te va a hacer un reflejo y va a ser como un espejo para la tuya de aprendizaje, porque por algo se entrecruzan y yo creo que es como un tejido, como esa entretela de que habla lo que es vivir en sociedad, que el hombre no viene a estar solo, viene a estar en conjunto, que habla tanto la psicología social. Creo que tiene que ver con esto, que todos tenemos nexos, conexiones, y que las traemos de vida en vida. Tal cual, y que no es casual ni las personas con las que nos encontramos, ni las experiencias de vida. Cuando yo empecé a entender también a partir de Dafa, que todas las experiencias de vida, incluso las más duras que había vivido, tenían que ver conmigo, fue como hacerte cargo de tu dolor. Fue decir, bueno, este dolor me sucedió, es mío, y me tengo que hacer cargo. Me guste, no me guste, me parezca mucho, me parezca poco, es mío. Cuando vos empezás a hacerte cargo de vos mismo, creo que se abre un universo totalmente distinto. O sea, porque empezás a ver la vida desde otro lugar. Así es. Y hay algo que tiene que ver con una actitud de vida que hablábamos con Ale, de que esto sea yo no vengo a enseñarle a nadie, pero sí a transmitir. Creo que es un servicio hacia las otras personas, poder transmitir algo que en algún punto te pueda hacer algún día, que te pase algo, que te haga sentir las ganas de morirte o de quedarte en una cama y no levantarte más, o ganas de no abrir los ojos, que te haga decir, no, yo elijo ponerme de pie. Tal cual. Esa es la decisión. Yo elijo seguir adelante porque hay un punto de quiebre, de una bisagra, en esa oscuridad en donde me toca decidir qué hago. Tal cual. ¿Sigo o no? O me quedo. O me quedo y que sea lo que tenga que ser. Tal cual. Yo entendí que hay muchas cosas que nosotros no controlamos, ¿no? ¿Viste cuando vos hablás, bueno, esta disciplina tiene que ver con el budismo, el taoísmo, ¿no? O sea, que suena muy bonito el soltar, el no tenemos el control. Sí. Suena hermoso en palabras, es muy poético. Pero cuando llegás a enfrentarte con estas situaciones, en donde te das cuenta que no tenés el control de nada, porque la muerte para mí es una maestra enorme, en donde te hace entender de que realmente no controlás nada, que vos podés humanamente tener decisiones sobre una cosa o la otra, pero cuando llega la muerte te traspasa tanto que todo se queda en nada. Entonces decís, ¿qué hago a partir de eso? ¿No? O sea, esto de todo se queda en nada. Sí. Es como que se detiene la vida.
el mundo se detiene, pero el mundo no se detiene. Exacto. La calecita sigue girando, 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 y resulta que si vos te bajaste, la calecita te va arrastrando. Y te quedan dos opciones. O volvés a poner el pie arriba de la calecita y seguís en el juego de la vida, que no es más ni menos que una obra de teatro. Es una obra de teatro. En la que estamos y somos personajes de esa obra de teatro, y que es bueno verlo como que somos diseñadores de nuestro propio destino futuro, porque decidimos el cómo vamos a transitarlo. Sí. Y si no soltarte, y si no soltarte, puedes soltarte también. Sí, yo por ejemplo entendí que este era el punto que quería tocar hace rato, que hay cosas que yo no controlo. O sea, la muerte me enseñó eso, pero sí controlo algo, mi actitud ante lo que me pasa. Exacto. Eso. O sea, hay sucesos específicos que no son controlables. O sea que esto, vos lo viviste, o sea, tal cual. La muerte para mí ha sido el aprendizaje más duro para darme cuenta de que hay cosas que no controlo. Pero también ha sido la maestra más sabia para hacerme dar cuenta de que yo tenía la actitud. A ver, ¿qué voy a hacer ahora a partir de esto? Y con todas las cosas de la vida, ¿no? O sea, con todo. Lo que te pasa, ¿qué haces? Esto es lo más extremo que te puede pasar. Eso es lo más extremo, exacto. La muerte creo que es lo más extremo que te puede pasar. Sí. Y a mí me pasó, después de la muerte de Mili, un día, no sé decir cuánto tiempo había pasado, quizá una semana, más 14 días que había estado internada, en donde yo prácticamente no comía, me pasaba todo el día ahí, toda mi familia Gordillo hermosa, todos mis sobrinos, toda la familia Mote, todos los sobrinos, los tíos, los hermanos, los primos, todos la estuvieron acompañando a ella 24/7. Tuvimos un apoyo incondicional de las familias de los dos lados, de los amigos, de los compañeros del colegio, de los papás del colegio, de las maestras del colegio, tanta gente que nos apoyó, sentimos el cariño de tanta gente y esa contención que fue sumamente importante. Y quizás, mira, en este momento puedo agradecerlo porque muchas veces lo he agradecido, pero no a todos. Y esto te da la posibilidad de decir gracias por todo ese acompañamiento que es tan importante, pero hay algo muy puntual que fue después de la muerte, 7 días después creo, yo con muchos kilos menos por todo eso que había implicado estar ahí, y como que uno pone la vida, ¿no? Uno pone la vida ahí con ese hijo que está ahí atravesando todo eso, y es como una lucha. Y fue un momento de decisión, porque yo me sentía muy débil, muy débil, y sentí que no tenía fuerza, que nada me importaba, y ahí fue cuando dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y sentía voces, obviamente, toda la gente que me quería, el papá de mis hijos también estaba en una situación quizá igual que yo, por ahí capaz que un poco más fuerte que yo, estaban mis hijos, estaba la familia acompañándonos, y todos decían, bueno, ya está, hay que comer, hay que levantarse. Y fue un momento en que yo ahí sentí que tenía que tomar la decisión. Y la decisión era, ¿qué hago? ¿Me quedo en la cama? Me quedo, porque parte de una decisión. Y que también si te elegías eso, tenías todo tu derecho, ¿no? Porque obvio, por todo el dolor que sentías, totalmente, nadie te podía decir nada. Me quedo en la cama, me quedo en la levanto. cama, tal cual. Sí. Y cuando decidí levantarme no me podía parar, porque estaba tan debilitada físicamente, creo que hasta moralmente, espiritualmente, toda esa fortaleza que había tenido para sostener todo mientras ella estaba viva. Bueno, un poco es como que, yo digo, no dejar que la persona que se va, que se muere, te lleve
esa El parte de alma, vida, sí. que es la que tenemos que guardar como un tesoro y quedarnos nosotros con parte de ellos en el corazón. Y ahí es donde dije, tengo tanto, tanto, tanto amor por mi hija, tanto amor, tanto por ella como Rosarito, pero digamos que Milagros fue como que me marcó más porque fue un momento, fueron muchos más años juntas, más años compartidos, mi hija mujer, éramos muy amigas, muy compinches, muy Tal compañeras. Entonces, ahí decir, yo quiero dignificar la muerte de mi hija, quiero que ella sienta orgullo de su mamá y yo no me quiero quedar tirada en una cama y no quiero que ella esté triste. Y si yo creo que el alma es eterna, que hay vida después de la vida, vida después de la vida, que hay una muerte que es física, pero que creo que se van los átomos con más todas mis superficiales. convicciones Yo también lo creo. que somos esto siempre, eternamente vamos a hacer esto que forjamos. Entonces yo dije, todo ese amor, porque era tanto amor el que yo tengo por ella y el que sentí en ese momento, dije, tiene que ser más fuerte el amor, tiene que valer la vida que de el ella, dolor. lo que Si no, es como que no tiene sentido nada de todo lo que hemos compartido. Exacto. Y ojo que en ese momento, y pido perdón, pero no pensaba en mis hijos. Solamente pensaba que se había muerto mi hija. Claro, en tu dolor. Y bueno, mis hijos estaban ahí, estaban bien, tenían vida, pero bueno, en esto yo quiero decir algo que me parece sumamente importante, que es la muerte es como la bomba de Hiroshima, como una bomba que explota, que es tremenda, y esas esquirlas van hacia toda la familia. De alguna manera llegan a todas partes, a las primas, a los tíos, a los hermanos, obviamente al papá, a la mamá, a todos. Yo solo hablo desde mi lugar y eso no significa que ponga en menos valor todo lo que ha sentido su papá, sus hermanos y todo lo demás. Pero yo aquí quiero resaltar que por lo menos el núcleo más pequeño, que son papá, mamá y hermanos, han salido adelante cada uno como ha podido, y con la ayuda obviamente del amor que nos teníamos, viendo el dolor uno del otro, porque muchas veces estábamos sentados en la mesa y yo lloraba. Y hasta estos últimos años, capaz que yo hablo de Mili con ellos, contando alguna historia, y lloro, como en este momento que tengo ganas de llorar y es normal, natural. Sí, es parte, pero parte bueno, de la historia. Pero nunca les escondí el dolor. Eso no lo hice, que sí lo hice con Rosarito. Claro. Y por ejemplo, yo creo que ¿qué le diría a otras personas que tienen este dolor? Que hay que atravesarlo, que hay que ponerlo en palabras, que hablarlo es sano, que no tengamos miedo de que nos surja el recuerdo y digamos, ¿se acuerdan cuando la Mili hacía tal cosa, cuando la Mili te pegaba, cuando la Mili cantaba, y ustedes se enojaban porque estaba cantando y me decían, mamá, decile que baje el volumen? Bueno, no tener miedo de hablar con los que quedan, con los que nos rodean, por miedo a ver qué le va a provocar, qué le va a hacer, porque hay algo muy importante que es la adicción, el no hablar, el no decir y a dónde nos lleva. Bien. Es totalmente insano no hablar, no poner en palabras, nos lleva por otros caminos que no son saludables. Entonces poder hablarlo, poder expresarlo, poder transitar ese duelo y atravesarlo y mejor acompañados. Entenderlo también, o sea. Tratar de entenderlo, porque a veces es como que al principio no entendés nada. Es verdad. Sería como, no sé,
decir algo que no es lo que he vivido. No se entiende nada. Decís, ¿qué pasó? ¿Te preguntaste alguna vez la famosa frase ¿por qué a mí? ¿Sabes qué? Como yo tenía una historia de vida en la que he participado con muchos grupos, en Puente, muchos grupos de la iglesia, porque yo iba mucho a la iglesia, íbamos con la guitarra, con mi hermano Boni Gordillo, que muchos lo deben conocer, es médico, un gran médico, y ha sido mi compañero porque éramos los más chicos, de 6 hermanos, los más chicos, así que con Boni hemos sido un equipo, hemos sido compañeros de vida, y con él tocábamos la guitarra. Por ejemplo, en Pascua nos íbamos a misionar. Mira. Nos íbamos capaz que al Bracho, que nos fuimos, andábamos en la calle tocando la guitarra con María Ángela Put, con muchos otros compañeros de esos grupos en los que íbamos a la iglesia a cantar y a ofrecer nuestra presencia para acompañar a otros, ¿no? Que quizás nos necesitaban, ¿no? Mira. En compañía, claro, o sea, ya en presencia. Estabas en ese estaba ambiente en de ese ayuda. camino. Bien. Estaba en ese camino. Entonces, yo creo que ese camino de presencia, de estar, y siempre te decían, nunca hay que preguntarse, ¿por qué a mí? El para qué te abre posibilidades. Pero juro que no lo entendía. Hasta que me pasó, no lo entendía. Tal cual. O sea, lo tenía como un eslogan. Claro, sonaba bonito, como te digo, esto de la espiritualidad suena lindo. Yo quería comprenderlo, pero no lo entendía muy bien. No entendía muy bien la diferencia, hasta que me pasó. Y ahí entendí que si yo era todo el tiempo, ¿por qué? Me victimizaba. Sí. Y cuando vos estás en un rol de víctima, no sos protagonista. Me gusta esa frase. Y todo el mundo, veo dónde hay culpables, me echo la culpa también, o no me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo, esto me toca a mí. Tal cual. Y bueno, ¿qué hago con esto? Es como una brasa caliente. Y decís, ¿qué hago? Bueno, lo importante es la actitud con que decidimos que vamos a vivir de ahí en adelante. Lo cual no significa que, como la cascarita de cebolla, que esto, por ejemplo, yo lo veo en mi cultivación, en DAFA, somos una cascarita de cebolla y cuando creemos que ya hemos cultivado algo, que somos conscientes que tenemos que cultivarlo, esto de desapegarnos de las cosas, y vamos por parte, somos una cascarita de cebolla y la cascarita va saliendo de a poquito y por ahí nos frustramos y decimos, pero ¿por qué si yo creía que ya lo tenía? Sí. Y no. Viene la prueba para ver si realmente... Pero va cultivándose, sí. Pero de la cascarita va saliendo de a poco y hay que pelarla hasta el final. Sí. Y es un montón. Entonces creemos y nos frustramos sintiendo que hemos fracasado y no. Vamos en el buen camino, pero de a poco. Y amarnos, cuidarnos, tenernos paciencia. Tal cual. Porque a veces es como que tenemos la ansiedad y decimos, ¿por qué me vuelve el dolor? Creo que el dolor nos va a acompañar toda la vida. Hay alguien que me dijo que también perdió a su hijo y es de la familia, y no quiero nombrarlo por respeto, creo que no tendría que nombrarlo, pero él me dijo algo que a mí me ayudó un montón. Él había perdido un hijo un año antes que yo. Y él me dijo, el dolor es como cuando te duele la muela. Sos toda muela. Sí. Sos toda muela, no hay diferenciación. Hace mucho que no me duele la muela, gracias a Dios. Claro, no sabes si te duele la cabeza, si te duele la mandíbula, si te duele la nariz. Estás mal, estás enojada, el dolor te abarca entera. El dolor es como que se apodera de vos. Bueno, al principio eso es la muerte de un hijo, es puro dolor, puro dolor. Somos todo dolor,
No hay una parte nuestra que no sea dolor. Y se refleja en todo el cuerpo, en todo. Y obviamente que se extiende hacia nuestro alrededor. Sí. Hasta que en algún momento podemos poner ese dolor a la par nuestra y hacerlo un compañero. No resistirnos. Sí, o sea, cuando venga a decir, bueno, fluir con eso, y cuando aparece decirle, sí, ya sé que estás acá, bueno, hoy te voy a dar lugar, hoy te siento, pero no aferrarme de nuevo a ese dolor. Y no tampoco identificarte con el dolor. No, ya no soy dolor. Exacto, exacto. Y tenerlo claro. O sea, el dolor es parte de mi vida, Sí. me va a acompañar, sí, porque el dolor va y viene, Va y viene. va y viene, va y viene. A ver, sin ir más lejos, ¿no? No tanto con una muerte. Constantemente estamos teniendo situaciones de sufrimiento, ¿no? Totalmente. Enfermedades, desilusiones, varias cosas en la vida que nos terminan poniendo en una posición de no felicidad, ¿no? Tal cual. Pero ¿qué hacemos ante eso? O sea, Claro. Yo creo que la muerte es como más irremediable. Sí, es... Y resistirnos nos hace, al principio, la no aceptación es resistencia. Y la resistencia te lleva a una rigidez. Sí, y los rígidos. Y se lo quiebran. rígido es sinónimo de muerte. Y estamos Sí. en un círculo vicioso. Tal cual. Y tal cual. ponernos en rigidez es no fluir. Ujú. Y fluir, fluye el agua, fluye el aire, que son los elementos de la naturaleza. Las estaciones. Hasta el fuego fluye. Tal cual. La tierra fluye cuando la removemos para que siga dando frutos, esas semillas que seguimos plantando. Bueno, yo creo que todo es resiliencia, creo que nos convertimos, pero por una decisión propia. Yo quiero ser resiliente, elijo ser resiliente, lo elijo, porque no quiero en vida sentirme muerta, no quiero vivir mi vida con tristeza, quiero que mi hija desde algún lugar donde esté, mis hijas, las dos, me miren y digan, esa es mi mamá. Qué lindo que tenga esa actitud de vida. Y creo que lo que menos hubiesen querido ellas es tener una mamá triste, y te digo verme que emanas mucha alegría, mucha vida. O sea, yo que te conozco fuera de cámara, eso. Me siento una persona alegre. Sí, lo sos. Siento que la vida es alegría, me gusta disfrutar de la vida, me gusta disfrutar de la gente que me rodea y soy muy agradecida. Agradezco el hoy. Agradezco hoy ver a mis hijos, ojo, después de mucho dolor y muchas cuestiones que han venido después de esa muerte, han venido cosas muy duras en la familia, muy duras que las hemos tenido que abrazar, atravesar, dados de la mano, a veces queriendo y a veces no queriendo. Sí. A veces tenía ganas de decir, ya está, no quiero más. ¿Por qué más? ¿Por qué si ya pasó esto? ¿Por qué más dolor? Porque bueno, esas esquirlas, esa bomba deja esquirlas y heridas en todos. Sí. Pero yo digo, mis hijos han sido gladiadores de la vida. Sí. Los amo, los sigo eligiendo a todos, a los 5. Me siento tan orgullosa de en mi vientre haber tenido 5 hijos. Es maravilloso. Y bueno, hoy quisiera contar algo que no es menor. A ver. Que hoy tengo una familia a la que elijo también, que es parte de esos 3 hijos, más mis 2 hijas que están en algún lugar lindo, estoy segura. Tengo una familia nueva, que es con quien comparto mi vida, una pareja que también tiene 3 hijos, en donde también hay una Mili. Mira.
a quien quiero muchísimo, con quien tenemos una relación muy loca, muy estrecha, y la veo mucho a mi Mili en algunas ella. cosas, en esa Mili. Ay, qué lindo, porque la vida te devolvió de alguna manera. Le encanta manera, cantar, ¿no? de hecho ayer estuvimos cantando con Betty Plate, de paso lo digo. También es muy amiga nuestra Guada Aguilar, que también enseña canto y con quien comparto también mi vida y mis historias. Ayer también estuve con ella. Y esto, ¿no? De encontrarte hoy en esas compensaciones de la vida que te da esto, de tener una familia en donde podemos ensamblarnos, sí, apoyarte, querernos, sí, apoyarnos, y esta familia también ha sufrido un dolor, una pérdida, identificarnos, poder poner en palabras, algunos sí, algunos no, a través de historias. Ahí estoy viendo fotos de personitas que no me... Que, tus nietos, porque también la vida te regaló nietos Rosarito. Ahora. Ella es nuestra Rosarito hoy. Ese nombre lo eligió su mamá, Rocío, que es parte de la familia. Ella también iba a nuestras prácticas de Falun Dafa. Ahí está Rocío también, hija de Félix, de mi hijo mayor. Y ahí está Salvador. Ay, tu nuevo nieto. ¡Qué nombre! Nuestro nuevo nieto. Que ya está enorme, mi amor, con su ponchito. Y bueno, y esas son las compensaciones de la vida. Sí, el equilibrio, ¿no? Porque la vida también es un equilibrio. El amor, sí, que siento hoy por ellos. Y hoy la tenía Rosarito conmigo y ella me tocaba la mano y me acariciaba. Y yo sentía, Dios mío, eso lo he sentido cuando mis niños eran chiquitos. Sí. ¿No? Ese amor que sentís por esas manitos que tocas de todos y cada uno, tanto de los varones como de las niñas, y es hermoso, es muy lindo, es muy lindo. Qué lindo ver también que la vida no solo trae cosas duras, sino también hay un equilibrio, ¿no? O sea, es la ley cósmica también, o sea, todo tiene un equilibrio ordenado y bueno, vienen a... Hay que tener paciencia. Sí. Y durante esa paciencia... también abrazarnos mucho, cuidarnos, querernos. Hay una espera. Sí, hay cosas una espera. Lindas también. Y entonces la paciencia es importante, pero yo creo que es muy, muy clave la palabra amor y la palabra esperanza. Sí, me encanta esa palabra. Para todas las mamás que hayan vivido una pérdida, porque hay muchas mamás que han perdido a sus hijos, pero de distintas maneras. Y las pérdidas son durísimas, pero todas tienen sus matices, y algunas son como más complejas, diría yo, para tratar de entenderlas que otras, porque bueno, todas tienen sus aristas, pero quedarnos en el amor que hemos tenido por esos hijos, por esas hijas, en esos momentos que hemos vivido con ellos, que son inolvidables. Yo atesoro cada momento, siento que he sido muy entusiasta de la vida, capaz que he sido una mamá muy loca para mis hijos, no lo sé, ya lo dirán ellos en algún momento, porque yo cantaba con ellos, jugaba con ellos, me tiraba al piso con ellos. Hemos vivido muchos veranos y muchos inviernos en Simoca, y eso ha sido de mucho aprendizaje, porque mis hijos pasaron una infancia en donde también la compartíamos con la familia, en la finca de Simoca, con los Mote, allá en el terruño de los Mote, y hemos vivido en los corrales, historias andando a caballo, amigos que del pueblo, que de la ciudad venían a jugar y jugaban al rugby en los corrales, en medio de todo lo que implica estar en un corral, con todos los olores, con todos los sabores de los pastelitos que yo les hacía, que mis hijos dicen que siempre estaban quemados en la parte de abajo. Es verdad.
diciéndoles, chicos, vayan, busquen, traigan huevos, iban y buscaban los huevos entre o sea, buscar también los momentos esos interesantes. Eso ¿no? es Los hermoso recordarlo. Los momentos simples. Los momentos simples de la vida. Y que terminan siendo los más mágicos. Los más mágicos. Sí. Verlos. Tengo fotos de la Mili con huevitos ahí arriba del tractor, porque las gallinas iban ahí a donde estaba el asiento para manejar en el tractor y ahí hueveaban y ellos iban y me traían los huevos para que yo haga el pastelito, Ay, el marmolado, el de vainilla con azuquita arriba y los jarros así de leche, las lecheras que eran de la vaca que se había ordeñado a la mañana. Y hacerles a todos con, me acuerdo del papá de los chicos que se iba a buscar la bolsa así enorme, gigante de tortillas hecha en una panadería de Simoca, en horno de barro. Bueno. Esos recuerdos te traen vida. Eso es maravilloso. Eso, tal cual. Eso es maravilloso. Tal cual. Y lo más lindo también poder tener algunos recuerdos. Hay épocas en que no había tanto celular. Que yo creo que era mejor que esta época en donde estamos inundados. No sé, porque yo quisiera tener muchas fotos y mucho más recuerdos. Bueno, yo lo estoy nombrando desde otro lugar, pero vos lo ves desde otro yo lugar. Yo lo estoy viendo desde otro lado, pero, con algunas historias ahí en el medio. Claro, hay un amigo, un gran poeta que se llama Ángel Leiva, que vive en España, en Sevilla, con Susana, su mujer, a quienes atesoro siempre mi corazón. La Casa de la Cultura de Simoca lleva el nombre de Ángel Leiva, un gran poeta, y lo conocí cuando Mili nació. Mira. Y él, conoció a toda mi familia, se hizo muy amigo de mi hermano José Gordillo y también compartió mucho con nosotros. Y me acuerdo, el año que murió Mili, en julio, un invierno muy, muy frío, él llegó de Europa, llegó a Simoca, y me regaló un Sony Ericsson, no me voy a olvidar nunca, porque con ese Sony Ericsson, Mili, ella hacía la selfie, y hicimos filmaciones, que tenemos unos CD, que tenemos que encontrarlos en algún lugar, porque ya en algún momento de la vida los quise perder, y hoy los quiero encontrar de nuevo, en donde los chicos están en los corrales, Tomás la lleva a la Mili en la potranca, y van gritando, cantando. Y Raulito está ahí abrazadito con la Mili, con un poncho. Era un invierno muy frío, y Félix ahí también jugando. Esas cosas son las que te quedan. Las que te dan vida. Y te dan vida. Y cómo no recordar esa vida con alegría. Sí. Y decir gracias por esos 10 años. Eso. Gracias por esos minutos de haberla tenido en el pecho, Rosarito, aunque después no hayamos compartido una vida, pero hemos tenido una conexión. Aparte, han estado 9 meses en la panza. Que eso también la Mili 9 meses en la panza y 9 años de vida. Qué simbólico, ¿no? Sí. Bueno, qué tratar de encontrar en todo, yo digo, lo positivo. Y que me parece hermoso. Jo, ¿tenemos mensajes? A ver, ¡apa! Ay, sí. Dios. La Nori, mirá, nos saluda, hola. Dice Ramiro Gabriel, dice, ¿no se escucha o solo me pasa a mí? Eso, pero debe haber sido anteriormente. Dice Joya, ahora sí se escucha. José Romero dice, sos una genia en tus pérdidas, querida, y aún así seguís en lucha. Viole la Violeta Pumara, dice, abrazo tu alma resiliente, querida Elena. Susana dice, la vida es una gran escuela que te enseña en el dolor. El problema es que la vida tiene claros y oscuros. Hay temas que no se hablan en familia, como la muerte. Así es. ¿Sí? Tampoco nos enseñan a enfrentar la muerte o asumirla. Es un tema tabú. Exacto. Mirta Riva dice, hola, abrazos. ¿Ahí estamos o hay más? Perfecto. Bueno, abrazos a la gente que nos está viendo, o sea... Gracias a todos los que están ahí por escucharme. Estos son temas que uno no los habla con cualquier persona, inclusive con la gente más cercana. Yo hablo de estas cosas
porque uno no puede poner esto en palabra con cualquier persona, porque por ahí toca fibras íntimas, Sí, o no. por ahí no se da. Y tampoco, a veces uno siente que pone incómodo al otro si habla. A veces me preguntan cuántos hijos tenés. Y, vos Y decís, yo ¿qué digo digo? directamente Claro. 3. Claro, como para no Pero explicar toda una historia. yo sé por que detrás. tuve 5, pero ¿qué implica decir 3 y tuve 2? Bueno, si me preguntan más, siento que si me está preguntando es porque tengo que contárselo, porque hay algo ahí que tiene que escuchar. Entonces, bueno, ahí sí lo cuento. Pero es como que hoy que tengamos este espacio para hablar de esto es la primera vez que me pasa. Ay, yo te agradezco un montón. Porque, bueno, también yo decía, ay, espero poder dar el mensaje que realmente es el sentido de este programa, ¿no? Sí. Esto de la resiliencia, de no quedarnos en la herida. Y la muerte es una enseñanza, pero es en todo en la vida. En todo. En un dolor, en la pérdida de una pareja, o en la ruptura con una pareja, Sí. que a veces tanto duele, o en el distanciamiento, quizás con un hijo. Bueno, qué sé yo, en tantas cosas, no quedarnos en la herida, No quedarnos ahí. sino ver cuáles son las otras miradas, qué otras posibilidades tenemos, cuáles son nuestras limitaciones, qué conceptos tenemos inconscientes, limitantes, Sí. que no nos permiten avanzar, poder hacer consciente todo eso. Tal Entonces, bueno, es todo aprendizaje. Es todo aprendizaje. Y hoy en día estás haciendo coaching de enneagrama. Sí, hay algo más que también quería decir. Después de la muerte de mi hija, me puse Ajá. a estudiar. Mira, Cuando mis hijos eran muy pequeños, era todo abocado a los chicos. que suele pasar, Era ¿no? La mayoría de las colegio, madres, primer sí. jardín, primer grado, segundo grado, secundaria. Los 4, perdón, ya en una vida escolar, llevando, trayendo, unos haciendo danza, otro kung fu, otro esto, aquello, y uno es como que vive para ellos, uno vive para ser mamá, uno vive para ser mamá y obviamente el papá que estaba muy presente también, pero digo esto, ¿no? Después, ¿qué? ¿Después qué? Claro. O sea, después de tanto dar, y yo ahí conocí DAFA, y leyendo el Swan Falun, que es un libro que leemos todos los días, nuestro libro de meditación, son 9 lecciones, Swan Falun, está en internet, hay una página de Falun Y Dafa. es gratuito también. O sea, Es una gratuito, disciplina gratuita. es o sea, gratuito. eso- La página es falundafa.org para los que quieran entrar. Es un aprendizaje y una enseñanza de vida. Sí. Falun Dafa, los ejercicios te cultivan tu cuerpo. Bueno, yo desde hace 20 años hasta hoy soy otra persona. Mi cuerpo físicamente y mi espíritu se han cultivado. Yo los he cultivado y el Fa los ha cultivado, por decirlo así, pero lo que quiero decir es que leyendo el Swan Falun, y a esto iba, yo obtuve una concentración que antes no podía tener. Mira. Y yo soñaba y veía esas películas en donde había budas o no sé, antes veíamos kung fu, cuando los veía con el maestro y en las meditaciones, yo decía, yo quiero eso, quiero meditar. Claro. Y mi mente iba a 1000. Yo me sentaba, quería meditar y eran millones, cataratas de pensamientos. Y bueno, Y que no son con tan el fáciles tiempo, acallarlos. Así Sí. es, con el tiempo de la cultivación, de la disciplina, porque esto es una disciplina, como todo en la vida, es esto de que hablamos de actitud, bueno, hacer esta meditación de Falun Dafa, esta disciplina antigua china, es una actitud de vida y es una disciplina. Sí, es una filosofía Esa de vida, tal disciplina, esta filosofía de vida me ha llevado a mí a cultivar este cuerpo y esta mente, y de pronto yo podía leer el libro
concentrada con mis hijos alrededor, jugando, gritando, peleándose. Y de pronto aprendí a poder sentarme en un bar, porque a veces me iba de mi casa para poder leer o para poder estudiar, y en un bar, a pesar de todo lo que había alrededor, era el mejor lugar para mí, donde yo más me concentraba. Y eso lo logré gracias a Falun Dafa. Y cuando murió Mili, al año siguiente empecé a estudiar. Mira. Y estudié la carrera de Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos, que por primera vez empezaba, soy la primera camada de recibidos. Mira. En esa época venían profesores que yo había leído en libros, como el profesor Cava, era de libro. Mónica Ortega, especialista en organización de eventos, armado de mesas. Bueno, tuve profesores de la Facultad de Arquitectura de Historia del Arte, maravillosos profesores, una enóloga que decían que era la mejor nariz de Latinoamérica, que venía de Buenos Aires cada 15 días, traía los vinos, hacíamos cataciones. Bueno, fue un aprendizaje maravilloso, y fue después de la muerte de mi hija. Te trajo y me convertí en una esponja. Quería aprender, hasta el escuchar a otras personas me hacía sentido todo. Me gustaba escuchar, estar al lado de personas que te contaban historias, o por ejemplo, yo trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán, en el rectorado, y bueno, tenía la posibilidad desde Ceremonial y Protocolo de escuchar a personas que venían a visitas protocolares y contaban cosas muy interesantes que tenían que ver con la ciencia, con el arte, Mira. Con la cultura, y yo era una esponja. Entonces, se puede. Sí, se puede estudiar, y hasta el día de hoy sigo estudiando. Lo último que hice fue esto de coach en Enneagrama. Eso de coach en Enneagrama. Que es maravilloso. El Enneagrama son las formas que vienen de la época de los griegos. Eneas, 9, grama, dibujo. Seguimos con el 9. Forma. Y seguimos con el 9. Mira, me acabo de dar cuenta. Claro, te das cuenta seguimos que con el 9. Todo tiene que ver con todo. Qué bárbaro. Bueno, nada, y esto es muy importante tanto para las empresas como para las personas, el autoconocimiento, y para recursos humanos, optimizándolos ¿Podemos buscarte en lugares. Algún lugar? O sea, ¿cómo hacemos para que se comuniquen con vos? ¿Tenés algún Facebook, Instagram? Sí, tengo mi Insta personal, ¿sí? Que es Helen55. Bien. Elena Gordillo, digamos, aparece como Helen55 Gordillo, Bien. Algo así. Y después tengo el profesional, que es helen.ok. Bien. ¿Sí? Y después en Facebook también estoy como Elena Gordillo. Igual ya cuando pongamos los videitos, ahí voy a poner tú. Porque te digo que estamos a 3 minutos de terminar, ¿no? Ay, 2 no minutos. puedo creer que pasó una hora. Yo cuando me dijo, es una hora el programa, yo le dije, pero hay cortes. Me dijo, no. Y que nos está quedando corto. Cada vez, mira, el programa nos está quedando corto, así que voy a tener que aumentar. Bueno, es que hay muchos amigos ahí detrás de esa cámara. Yo lo siento así, y es como que me sentí así. Bueno, Ale es una persona a quien conozco hace muchísimo tiempo, y la vi hace 15 días, y me dijo, tenés que estar en el programa, o sea, nada es casual. Sí. Y yo estoy segura que algunas de las personas que están ahí detrás de cámara, que me escuchen y que la escuchen a Ale, y todas estas historias de vida, no tan solo la mía, la que vino antes, la que va a estar después, yo creo que los que estén ahí son los que tienen que estar, sí. Los que tienen que escuchar. Tal cual. A los que en algún punto estas historias de quiebre les van a dar una mirada diferente, una mirada posibilitante, que yo creo que es la idea. Tal cual, Espero que hayamos cumplido con el cometido de este programa. Sí. Y estoy súper agradecida por haberte tenido. Un placer. A vos por haberme dado la oportunidad, que primera vez en mi vida que accedo a estar en un lugar,
y hablar de la muerte de mis hijas, que hoy lo puedo decir así. No sabía cómo me iba a tocar decirlo hoy, porque hoy estoy así, pero mañana no sé si cuando lo diga lloro o no lloro. Entonces, de pronto, poder estar acá hablando de esto que es muy fuerte, creo que hay mucha energía desde el otro lado y aquí adentro, y mi maestro también, que está siempre conmigo, eso lo sabemos. Creo que me acompaña siempre y creo que tengo mucha fortaleza gracias a eso, ¿no? A la cultivación, y creo que todos debemos aferrarnos siempre a algo que nos dé sentido espiritualmente, porque toda la espiritualidad nos sostiene. Y podemos ser agnósticos en un montón de cosas, pero siempre creo que, aunque haya gente que diga ser agnóstica, cree que existe un ser superior, alguien que nos contiene, alguien que nos da la mano, porque si no, ¿cómo sería esto? Si no, ¿cómo seguiríamos? Tal cual. Gracias, Helen. Gracias Muchas a vos. Gracias. Gracias a ustedes por el programa. Un placer. Y bueno, y nosotros nos estamos despidiendo. El programa nos viene quedando corto. Eso me gusta, porque quiere decir que va fluyendo. Así que veremos si aumentamos ahí más tiempo. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos la semana que viene en una nueva historia de Vidas Comunes, Historias Extraordinarias. Chau, chau.